Mi suegra se rió en el instante en que perdí el equilibrio en la escalera de mármol. Me desperté en una cama de hospital con puntos sobre el ojo y una enfermera sosteniéndome la mano. Esa misma noche mi marido estaba en nuestra cama con otra mujer. Fue entonces cuando la llamada del médico iluminó su teléfono. Su mujer estaba embarazada. El médico le dijo que había perdido el bebé y que un futuro embarazo era ahora muy improbable. Mi marido no vino al hospital. Su madre envió un centro de flores con una tarjeta que decía: «Camina con más cuidado la próxima vez». Lo que ninguno de los dos sabía era que yo ya había dejado de ser la niña que creían poseer. Me llamo Valeria Valdés y durante 3 años viví dentro de una casa que nunca fue mía, casada con un hombre que nunca me miró como miraba su teléfono. Conocí a Hugo Fernández de Córdoba el año después de la muerte de mi padre. Yo tenía 24 años. Seguía de luto. Seguía cansada de volver a una casa que resonaba vacía. Hugo era dueño de una constructora en Sevilla que no paraba de crecer. El tipo de negocio que hacía murmurar a las amigas de su madre sobre dinero de toda la vida, aunque ese dinero solo tuviera 2 generaciones de antigüedad, y se sostuviera sobre todo a base de créditos y reputación. Tenía ese encanto que los hombres ricos aprenden desde pequeños, ese que abre puertas antes de que hayas hecho la pregunta, y las cierra con la misma facilidad cuando dejas de serles útil. Nuestro noviazgo fue rápido. Cenas en restaurantes de la capital donde la carta no tenía precios. Largos paseos en coche por la costa de Cádiz, donde me hablaba del imperio que quería construir. Y yo escuchaba, confundiendo su ambición con profundidad. No le hablé de la herencia de mi padre, no porque escondiera algo vergonzoso, sino porque mi padre me enseñó una regla antes de fallecer. Nunca dejes que la gente ame tu dinero antes de amarte a ti. Así que dejé que Hugo creyera que yo venía de una familia humilde, y dejé que su madre doña Victoria creyera lo mismo. Victoria nunca me quiso, ni un solo día, ni siquiera durante el compromiso cuando la educación suele obligar a fingir cierta calidez. Desde la primera cena en la finca familiar, miró mi chaqueta comprada en una tienda de segunda mano como se mira una mancha en un mantel de hilo, como algo que debe eliminarse discretamente antes de que los invitados se den cuenta. «Es muy dulce», le dijo a Hugo en la cocina aquella noche, sin molestarse en bajar la voz lo suficiente para que yo no la escuchara desde el pasillo. Pero la dulzura no dura mucho en una familia como la nuestra. Me dije a mí misma que acabaría cediendo. El duelo te vuelve generosa con tu paciencia de formas extrañas. Yo ya había perdido a mi padre, y una pequeña parte de mí quería volver a tener una figura materna aunque fuera difícil. Pero ella nunca cedió. Solo se volvió más precisa en su frialdad, como hace cierta gente cuando intuye que la amabilidad nunca será pagada con sumisión. Durante 3 años, viví en el ala este del palacete de la Avenida de la Palmera, en unas habitaciones que Victoria seguía llamando el cuarto de invitados. Mucho después de que yo me convirtiera en la esposa legal de Hugo, llevaba los mismos 3 vestidos a todas las reuniones familiares, porque Hugo controlaba cada cuenta bancaria de la casa, y Victoria se aseguraba de que el presupuesto familiar nunca diera para comprarme nada. Me sentaba a la mesa 2 veces por semana, donde mis opiniones se trataban como decoración en lugar de conversación, donde Victoria dirigía cada pregunta a Hugo, incluso cuando claramente iba dirigida a mí, como si yo fuera un mueble que de vez en cuando necesitaba traducción. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que me aseguré de que jamás descubrieran, era que mi padre, Elías Valdés, había construido algo mucho más grande y silencioso de lo que nadie sospechaba. Empezó con una modesta empresa de transporte marítimo en el puerto de Algeciras a los 20 años, y para cuando falleció la había convertido en un imperio logístico, que valía muchísimo más que toda la constructora de Hugo, incluyendo cada propiedad, cada contrato y cada préstamo que Hugo había pedido a su nombre. Antes de morir, mi padre reestructuró toda la empresa en una sociedad patrimonial blindada, protegida por 3 despachos de abogados diferentes, intocable por matrimonio, divorcio o cualquier reclamación que no llevara mi propia firma. 80 millones de euros descansaban en silencio a mi nombre, invisibles para una casa que medía mi valor por la marca de mis zapatos. Mi abogada Clara Montero gestionaba el patrimonio de mi padre desde que yo tenía 22 años. Mucho antes de que Hugo apareciera en mi vida. Ella era la única persona fuera de la estructura legal que conocía toda la verdad sobre lo que yo poseía.
y nunca se calló lo que pensaba al ver lo que me estaba pasando durante esos 3 años. «Estás dejando que te traten como si no tuvieras poder», me dijo tomando un café una tarde de invierno, casi un año antes de que todo saltara por los aires. Ese tipo de gente no cambia porque seas paciente con ellos. Cambian en el momento en que la verdad deja de ser cómoda de ignorar. Le sonreí como se le sonríe a alguien que tiene razón, pero con quien es incómodo estar de acuerdo. Y le dije que podía manejarlo, que la paciencia acabaría revelándole a Hugo quién era realmente su madre, y le demostraría a su madre que yo no tenía intención de desaparecer en silencio. Aún no entendía sentada en aquella cafetería, con las manos aferradas a una taza que había aprendido a hacer durar lo máximo posible, que ellos no estaban confundidos sobre quién era yo. Sabían exactamente quién era. Simplemente yo aún no les había demostrado en qué se habían convertido ellos al subestimarme. Hay una cena de aquel año que todavía recuerdo con todo lujo de detalles. El tipo de recuerdo que se mantiene nítido mucho después de que los más suaves se desvanezcan. Era el cumpleaños de Hugo, y Victoria había invitado a casi 40 personas al palacete, cada uno vestido con algo que costaba más que mi asignación mensual para los gastos de la casa. Yo llevaba semanas ahorrando pequeñas cantidades del dinero de la compra, para regalarle a Hugo un reloj que sabía que quería, envolviéndolo yo misma con cuidado, ya que Victoria siempre contrataba a alguien para eso. En la mesa delante de todos los invitados, Victoria levantó su copa y dijo: «Por mi hijo que siempre ha sabido construir algo de la nada, incluso cuando las personas que le rodean olvidan de vez en cuando cuál es su lugar». Me sonrió mientras lo decía, una sonrisa ensayada y elegante que hizo que el insulto aterrizara exactamente donde ella quería, disfrazado de brindis para que nadie más en la mesa lo reconociera como tal. Hugo se rió junto con el resto de los invitados. No la corrigió, nunca lo hacía. Yo también sonreí porque esa era la única moneda de cambio que me quedaba en aquella casa. La capacidad de encajar un insulto con tanta elegancia que nadie más notara que había ocurrido. Esa noche, conduciendo hacia el silencio de mi propia cabeza, me dije a mí misma que algún día ya no sería necesario sonreír. 6 semanas antes del accidente, descubrí que estaba embarazada. Lo sospechaba desde hacía 2 semanas antes de confirmarlo, contando los días en una pequeña libreta que guardaba escondida en mi mesilla de noche. La misma libreta donde apuntaba cada desprecio, cada comentario frío de Victoria, cada madrugada que Hugo volvía a casa oliendo al perfume de otra persona. Cuando la prueba finalmente lo confirmó, me senté en el suelo del baño del ala este, y lloré de una forma que no me había permitido llorar desde el funeral de mi padre. No se lo había dicho a Hugo, no se lo había dicho a Victoria, en una casa donde nada me había pertenecido por completo. Quería guardar este único secreto un poco más, dejar que existiera solo para mí, antes de que se convirtiera en algo que la familia pudiera comentar, criticar o reclamar como suyo. Hugo llevaba meses distante, más tiempo del que yo quería admitir. Llegaba tarde a casa 3 o 4 noches por semana, siempre con alguna versión de la misma excusa: una cena con clientes, una inspección de obra que se alargó, una llamada con un inversor extranjero. Noté el perfume en su cuello antes de notar cualquier otra cosa. Un aroma floral y caro que no se parecía en nada a lo que yo usaba. No dije nada porque decir algo en esa casa nunca cambiaba las cosas. Solo le daba a Victoria un nuevo detalle para afilar contra mí en la siguiente cena familiar. Una nueva prueba de que yo era como a ella, le gustaba decir, demasiado sensible para una familia que valoraba la discreción. Con el tiempo me enteré de su nombre: Blanca Castañeda, 26 años, coordinadora de marketing en la empresa de Hugo. Siempre la risa más fuerte en cada foto de las fiestas que a Victoria le gustaba exhibir sobre la chimenea, como trofeos de una familia que salía bien en las fotos aunque funcionara mal por dentro. Descubrí la aventura por completo 3 días antes de la caída. Cuando vi un mensaje iluminar la tableta de Hugo mientras él se duchaba, no necesité leer los detalles. El tono me lo dijo todo. Familiar, cariñoso. El ritmo inconfundible de una conversación entre 2 personas que hacía tiempo que habían dejado de esconderse cosas. No me enfrenté a él. Los enfrentamientos nunca habían funcionado en esa casa. Solo le daban a Victoria un público para mi supuesta histeria. En su lugar pedí cita con Clara a la mañana siguiente. Si alguna vez decides irte, me dijo ese día, deslizando una carpeta por su mesa, con la fría eficacia de alguien que se había preparado para este momento mucho antes de que yo lo pidiera.
Todo está ya en su sitio. La sociedad patrimonial nunca se ha tocado. Podría salir de esa casa mañana por la mañana, y Hugo no podría rastrear ni un solo céntimo hasta ti. Recuerdo haberle dicho que aún no estaba preparada, que quería darle a mi matrimonio una última oportunidad antes de dejarlo ir por completo, que tal vez el bebé que crecía en silencio dentro de mí cambiaría en Hugo, algo que 3 años de matrimonio no habían logrado. Nos había sentada en aquel despacho, con la mano apoyada instintivamente sobre mi vientre, que estaba a punto de perder mucho más que una oportunidad. Era domingo por la tarde. 3 días después de encontrar el mensaje en la tableta de Hugo, Victoria organizó una de sus cenas familiares formales, el tipo de evento donde la colocación de los cubiertos importaba más que cualquier persona sentada a la mesa. Bajé por la escalera llevando una bandeja de aperitivos que me habían encargado bajar, porque en esa casa las nueras servían y las suegras presidían. Victoria estaba al pie de la escalera con un vestido largo color burdeos, mirándome descender con el mismo vestido azul marino que ya había criticado 2 veces esa semana. Por ser, según sus palabras, demasiado soso para recibir visitas, mi pie se enganchó en el borde de la alfombra cerca del primer escalón. Recuerdo que la bandeja salió volando de mis manos antes de que lo hiciera mi cuerpo. El pequeño sonido de los platos de cristal chocando contra el mármol en algún lugar muy por debajo de mí. Recuerdo buscar la barandilla y fallar por menos de 1 centímetro, mis dedos rozando la madera pulida sin llegar a cerrarse alrededor de ella. Y recuerdo en esas décimas de segundo, suspendidas entre la caída y el impacto, mirar hacia abajo y captar la expresión de Victoria al pie de la escalera. No se llevó las manos a la boca, no se movió hacia mí, no gritó, no hizo ninguna de esas pequeñas cosas automáticas que hace una persona cuando alguien a quien quiere se está cayendo delante de ella. Sonrió. Fue un gesto pequeño rápido. Desapareció antes de que nadie más en la habitación pudiera notarlo. Pero yo lo vi congelado en ese medio segundo imposible, y se quedó clavado en mí mucho más tiempo que el dolor del golpe. Luego todo se volvió negro. Me desperté bajo las luces fluorescentes del hospital. La cabeza me latía en ondas lentas y pesadas. Los puntos tiraban de la piel rasgada sobre mi ceja. Un médico estaba de pie junto a mí. Su expresión transmitía la calma cuidadosa y ensayada de un hombre que había dado malas noticias más veces de las que podía contar, y que había aprendido por necesidad a suavizarlas sin suavizar la verdad. Señora Fernández de Córdoba, soy el doctor Rodrigo Vargas, dijo con suavidad, revisando el historial a los pies de mi cama. Ha sufrido una caída grave por unas escaleras. Tiene una conmoción cerebral, 2 costillas fracturadas y una fractura en la muñeca. Pero está estable y se va a recuperar. Mi mano fue hacia mi vientre antes de que mi mente hubiera procesado del todo el miedo que se acumulaba debajo. El bebé, susurré, con una voz apenas audible incluso para mí misma. Su rostro me dio la respuesta antes de que llegaran sus palabras. Estaba de 8 semanas, dijo en voz baja, sentándose en el borde de la silla junto a mi cama, en lugar de imponerse sobre mí. Lo siento muchísimo. La caída provocó un aborto. Para cuando llegó la pérdida, ya se había producido. No se podría haber hecho nada de otra manera. No hay palabras suficientes para describir cómo se sintió aquel silencio después. El dolor tiene una extraña forma de hacer que una habitación se sienta a la vez más pequeña e inmensamente grande. Las paredes presionando hacia adentro, mientras el mundo entero ahí fuera sigue girando sin pausa, sin reconocimiento, sin ninguna señal de que algo enorme acababa de terminar antes de haber empezado de verdad. Una enfermera llamada Pilar se sentó conmigo durante casi 1 hora esa primera noche, mucho después de que su turno hubiera terminado oficialmente, simplemente porque se dio cuenta de que no había venido nadie más. No dijo gran cosa, solo me sostuvo la mano sana y me dejó llorar sin intentar arreglar nada, lo cual fue de algún modo más reconfortante que cualquiera de las palabras cuidadosamente ensayadas que el doctor Vargas me había ofrecido antes. Nunca supe su apellido, pero he pensado a menudo en ella desde entonces. Una desconocida que me dio más cuidados genuinos en 1 hora que la familia de mi marido en 3 años. Hugo no vino, ni esa noche cuando una enfermera por fin logró localizarle por teléfono, y escuché su voz a través de la puerta entreabierta tranquila y profesional, informándole de lo que le había pasado a su mujer. Ni a la mañana siguiente. Cuando me desperté sola en una sala de recuperación, sin más compañía que una jarra de agua medio vacía,
y el zumbido de las máquinas. Una enfermera volvió a entrar con delicadeza y me dijo que Hugo había dicho que intentaría pasarse cuando las cosas se calmaran en el trabajo. Nunca lo hizo. Lo que más tarde logré reconstruir a través del propio relato del doctor Vargas y de la descuidada confesión de Hugo semanas después, fue que el doctor Vargas también había llamado a Hugo directamente esa misma noche, tras confirmar que Hugo seguía figurando como mi contacto de emergencia, para explicarle todos los resultados de mis pruebas: la conmoción cerebral, las fracturas y algo más permanente. La caída había revelado cicatrices que harían extremadamente improbables futuros embarazos. Hugo estaba en nuestro dormitorio cuando entró esa llamada. No estaba solo. Blanca Castañeda estaba en nuestra cama, en nuestra casa, mirando algo en su teléfono y riéndose cuando el nombre del doctor Vargas apareció en la pantalla. Hugo contestó en altavoz sin pensarlo 2 veces, de la misma forma que contestas una llamada que no esperas que tenga importancia. Su mujer estaba embarazada, le dijo el doctor Vargas con franqueza. Ha perdido el bebé, y es muy improbable que pueda volver a quedarse embarazada. Lo siento mucho. Yo no estaba en esa habitación, pero sé exactamente cómo ocurrió, porque el propio Hugo me lo contó semanas después, en la frase más fea y sincera que jamás me dijo. No sentí nada cuando lo dijo, admitió sin parecer siquiera avergonzado. Solo quería que colgara para que Blanca y yo pudiéramos seguir hablando. El teléfono se le resbaló de la mano un momento después, no por el dolor, sino porque Blanca se había estirado para ver quién llamaba, y le asustó a mitad de la frase. Esa misma noche desde mi cama del hospital, con la muñeca en una férula temporal y los puntos aún recientes sobre el ojo, le envié un último mensaje: disfruta de la familia que has elegido. No esperé respuesta. Apagué el teléfono por completo y no volví a encenderlo durante 6 días enteros. Victoria no llamó y tampoco vino a visitarme. En su lugar, 2 días después del aborto, llegó un envío a mi habitación del hospital. Un centro grande y elaborado de lirios blancos. El tipo de flores que se reservan más para los funerales que para una nuera convaleciente. La tarjeta decía: los accidentes ocurren. Intenta no ser tan dramática al respecto. Leí esa tarjeta 3 veces antes de permitirme sentir todo el peso de lo que significaba. Incorporada en la cama del hospital, con la muñeca palpitando y una enfermera cambiándome el suero en silencio de fondo. Durante 3 años había justificado la frialdad de Victoria como una severidad anticuada, el tipo de formalidad que ciertas familias confunden con la tradición. Había justificado la distancia de Hugo por el estrés de expandir el negocio demasiado rápido. Me había dicho a mí misma noche tras noche que la paciencia acabaría revelando lo bueno que se escondía en algún lugar dentro de ambos. Tumbada en aquella cama de hospital, con los puntos tirándome de la piel cada vez que me movía, sintiendo mi cuerpo vacío de una forma que ninguna cantidad de tiempo podría reparar del todo. Por fin comprendí algo que había pasado 3 años negándome a aceptar. No habían estado ocultando quiénes eran, simplemente yo me había negado a verlo con claridad. Ese fue el día en que mi dolor se transformó en algo más frío, más afilado y mucho más útil de lo que la tristeza había sido jamás. Llamé a Clara la mañana que me dieron el alta. Aún llevaba el mismo vestido azul marino con el que me había caído, ahora arrugado y ligeramente manchado tras 3 días en el armario del hospital. Estoy lista, le dije, de pie en el aparcamiento del hospital, con los papeles del alta bajo mi brazo sano. ¿Lista para qué parte?, preguntó ella con tono neutro. ¿Para irte o para el resto? Para todo, respondí. Clara llevaba preparándose en silencio para este momento exacto más de 1 año, desde que me advirtió por primera vez de que fingir no tener poder ante personas que adoraban el poder era peligroso. Lo que me reveló esa tarde, sentada frente a ella en un despacho que olía ligeramente a papel viejo y a café fuerte. Fue algo que había organizado sin mi participación directa, utilizando la autoridad que le había otorgado años antes sobre ciertas inversiones del fondo. 18 meses antes, un antiguo socio de Hugo había abandonado la constructora amargamente, tras una disputa sobre el reparto de beneficios que Hugo había manejado según todos los indicios con una arrogancia pasmosa. Ese antiguo socio vendió su participación minoritaria en la empresa al primer comprador serio que se le acercó, a través de una sociedad pantalla que Clara había organizado discretamente, sin revelarle nunca a Hugo quién era el verdadero comprador. Yo era dueña del 12% de la empresa de mi marido legalmente. En silencio durante más de 1 año,
sin que Hugo ni Victoria sospecharan jamás la identidad detrás del papeleo. El antiguo socio, un hombre discreto, llamado Gonzalo Velasco, que había cofundado la empresa con Hugo casi una década antes. Se había cansado de ver cómo se tomaban decisiones sin contar con él, y se había cansado de que Victoria le tratara, según sus propias palabras, a Clara como a un empleado con derecho a firma. Cuando por fin se marchó, no quería saber nada más del apellido familiar, y vendió sus acciones de forma rápida y discreta a quien cerrara el trato más rápido. Nunca preguntó quién estaba detrás de la sociedad que le compró su parte. Simplemente quería terminar con todo. Hugo había pasado ese mismo año expandiendo el negocio de forma agresiva, pidiendo préstamos sustanciales avalados con los activos de la empresa, utilizando tanto su nombre como la reputación de su madre como garantía, dando por sentado que el encanto y el linaje siempre serían suficientes para conseguir lo que necesitara. Con lo que nunca había contado era con un accionista minoritario, con acceso a una de las abogadas corporativas más astutas del país, y con un motivo que él mismo le había entregado cruelmente la noche, que eligió el silencio frente a la cama de hospital de su propia esposa. El día que me dieron el alta, no volví al palacete de la Avenida de la Palmera. Me registré en un hotel al otro lado de la ciudad, y desde esa pequeña habitación anónima, Clara y yo empezamos a construir en silencio el caso que acabaría con el control de la familia sobre todo lo que más valoraban. No a través de la ira, no a través de enfrentamientos públicos, sino a través de papeleo, paciencia y precisión, las mismas cualidades que ellos habían pasado 3 años, confundiendo con debilidad en mí. Los papeles del divorcio fueron la parte fácil. Hugo los firmó casi de inmediato y sin protestar, probablemente aliviado de zanjar algo rápido y seguir adelante en silencio hacia el futuro que imaginaba con Blanca a su lado. No sabía que al firmar esos papeles activaba una cláusula que Clara había incluido en nuestras capitulaciones matrimoniales años antes, una que Hugo había firmado sin leer detenidamente, tranquilizado por su madre de que era un mero trámite para contentar a una mujer que, en palabras de Victoria, no tenía nada importante con lo que negociar. La cláusula especificaba que cualquier infidelidad demostrada durante el matrimonio me daría derecho a una compensación, calculada no solo sobre el patrimonio personal de Hugo, sino sobre el valor tasado de la propia constructora. Clara ya había reunido todo lo necesario para demostrarlo: recibos de hotel que abarcaban casi un año, un patrón de mensajes que Blanca había dejado descuidadamente en un teléfono de la empresa, asumiendo que a nadie se le ocurriría revisarlo, el testimonio de 2 empleados que se habían cansado de encubrir en silencio la vida personal de su jefe, y que se sintieron aliviados de poder hablar por fin al entender que no serían ellos los que sufrirían las consecuencias. En 4 meses, junto con otros accionistas que ya habían perdido la confianza en el liderazgo de Hugo, mi porcentaje de propiedad y el acuerdo de divorcio dieron a la junta directiva el apoyo suficiente para forzar una reestructuración total. Hugo siguió figurando sobre el papel como fundador, un título que ya no conllevaba ninguna autoridad real, mientras la empresa en torno a la cual había construido toda su identidad empezó a responder ante una junta que ya no respondía ante él. Victoria perdió lo único que siempre había valorado por encima de todo, incluso por encima de la felicidad de su hijo: el estatus. El palacete de la Avenida de la Palmera había sido hipotecado discretamente para respaldar los activos de la empresa durante la agresiva expansión de Hugo el año anterior. Cuando la empresa reestructuró sus finanzas, las deudas se reestructuraron con ella. Victoria y Hugo se mudaron antes de que acabara el año, a una casa bastante más pequeña al otro lado de Sevilla, una notablemente menos grandiosa que el cuarto de invitados en el que a mí me habían asignado vivir. La mañana de la votación de la junta me senté en una sala de juntas a la que nunca me habían invitado como esposa de Hugo, en una mesa donde cada asiento había pertenecido a hombres que apenas reconocían mi presencia en las cenas familiares. Clara se sentó a mi lado tranquila como siempre, con una carpeta de documentos perfectamente cuadrada frente a ella. Hugo llegó 10 minutos tarde, con la corbata ligeramente torcida, claramente poco preparado para la versión de mí que estaba sentada al otro lado de la mesa. Miró los documentos de los accionistas durante un largo rato antes de entender lo que estaba viendo realmente. 12%, dijo en voz baja casi para sí mismo, leyendo mi nombre impreso limpiamente junto al porcentaje de propiedad. Has tenido esto todo el tiempo, desde antes del aniversario de bodas que olvidaste 2 años seguidos, dije sin levantar la voz. Nunca fuiste observador con las cosas que realmente importaban.
La votación duró menos de 20 minutos. 3 miembros de la Junta que se habían frustrado en silencio con los préstamos imprudentes de Hugo se pusieron del lado del plan de reestructuración que Clara había propuesto meses antes. El nombre de su madre tenía peso en los salones de baile y en las cenas de gala, pero no valía absolutamente nada en una sala construida a base de balances y pasivos. Vi a Hugo una vez más varios meses después. En el despacho de Clara para la firma final de los documentos del acuerdo, parecía mayor de lo que era, más delgado. El encanto que una vez confundí con profundidad ahora se parecía más a puro agotamiento. Me preguntó en voz baja, casi como si realmente quisiera entender. ¿Por qué nunca le había hablado de la herencia de la empresa de mi padre, de nada de aquello? ¿Por qué nunca me preguntaste quién era yo en realidad? Le dije deslizando la última página firmada por la mesa. Solo preguntabas qué podía darte. El dinero simplemente te habría dado una respuesta mejor a la misma pregunta exacta. Victoria no estaba en la sala ese día. Me enteré después de que había intentado 2 veces concertar una reunión privada conmigo. No para pedir disculpas, sino para preguntar si alguna parte del acuerdo podría suavizarse por el bien de la familia. Clara rechazó la petición en mi nombre sin necesidad de consultarme primero. Ella ya sabía cuál habría sido mi respuesta. Victoria consiguió encontrarme una vez de forma inesperada en el aparcamiento frente al edificio de oficinas de Clara. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Su habitual compostura había sido reemplazada por algo frágil e inseguro. Siempre fuiste muy callada, dijo, de pie junto a su coche con los brazos cruzados fuertemente contra el viento. Nunca me di cuenta de que callada podía significar calculadora. No significaba calculadora, le dije. Significaba que estaba esperando un motivo para dejar de ser paciente con usted. Y usted me lo dio. No tuvo nada que decir a eso. Me subí al coche y no la miré por el retrovisor. Aunque sospecho que de haberlo hecho, habría seguido allí de pie. Que yo sepa, Blanca y Hugo siguen juntos. Me descubro esperando en silencio por el bien de ella, que algún día le haga a él la misma pregunta que él nunca pensó en hacerme a mí. Utilicé parte de la herencia de mi padre, junto con la indemnización por la reestructuración de la empresa, para abrir mi propia consultoría logística, algo completamente separado de cualquier cosa que el apellido familiar hubiera tocado jamás. Le puse el nombre de mi padre. En un año daba empleo a 11 personas, ninguna de las cuales había conocido a una versión de mí que pidiera perdón por ocupar espacio en una mesa. Clara sigue poniéndose en contacto conmigo cada pocos meses. Normalmente para tomar un café, normalmente en la misma cafetería, donde una vez me dijo que la paciencia sin límites es solo otra palabra para dar permiso. Le gusta recordarme medio en broma que construí toda una consultoría más rápido de lo que Hugo reconstruyó su reputación. Creo que está orgullosa de ello a su manera reservada, aunque nunca lo expresaría exactamente así. Me mudé a una casa pequeña cerca de la costa, nada que ver con el palacete de la Avenida de la Palmera, sin nada de su frío mármol ni sus fotografías cuidadosamente seleccionadas. Tiene suelos que crujen y un jardín que poco a poco estoy aprendiendo a mantener vivo. Y por primera vez en años cada habitación me pertenece de verdad. Ya no pienso a menudo en la escalera. Cuando lo hago, no es la caída en sí lo que me viene primero a la mente. Es la sonrisa. Me enseñó algo que ninguna cantidad de consuelo podría haberme enseñado jamás. Algunas personas solo reconocerán tu valor en el momento exacto en que se den cuenta de que han perdido la capacidad de quitártelo. A veces sigo pensando en el hijo que perdí aquella noche, aquel cuya existencia se convirtió en una nota a pie de página, en la traición de otra persona, antes de tener la oportunidad de convertirse en una alegría en mi propia vida. Ese dolor en particular nunca se cierra del todo. Simplemente he aprendido poco a poco a sobrellevarlo sin dejar que defina todo lo demás que decido construir después. Ahora hay mañanas más tranquilas. Cuando me siento en el porche con un café y observo cómo sube la marea, cuando me permito imaginar en quién podría haberse convertido ese niño, no intento hacer las paces con ello en una sola frase ordenada. Algunas pérdidas no están hechas para cerrarse, están hechas para llevarlas de otra manera con el paso del tiempo, hasta que el peso se convierte en algo con lo que puedes convivir en lugar de algo que te aplasta. Victoria me dijo una vez que la dulzura no dura mucho en una familia como la suya. Tenía razón, no duró, pero yo sí. Si alguien sonriera mientras te caes y luego lo llamara un accidente, ¿cuánto tiempo esperarías antes de dejar de creerle